Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarlos. Están en su programa Búnker Informativo, en donde hablamos de todo y para todos. Y hoy tenemos un tema por demás interesante, el de la seguridad, que es uno de los problemas que sin duda alguna más aqueja a todos los ciudadanos, que más nos interesa. Pero en el Congreso del Estado y por parte de esta agenda presupuestal, pues le han dado muy poco a este tema de la seguridad. De eso vamos a platicar en este programa, así que quédese con nosotros. Y me da mucho gusto saludar y recibir en este estudio a Lucía Almaraz. Ella es coordinadora de la Agenda de Seguridad de Futuro en Jalisco, pero además la conoce muy bien porque ha estado ya, es prácticamente de casa aquí en Búnker, ha estado en otros programas, también con otros temas, pero sin duda alguna siempre pues con las prioridades de la agenda estatal. ¿Cómo estás, Lucía? No, pues siempre un gusto estar aquí en este espacio. Ya extrañaba estar y además encontrarme y coincidir contigo, que hemos estado también en otros espacios y me da mucho gusto estar aquí. El gusto es mío recibirte. Y bueno, ahora desde esta parte de futuro, porque pues un tema muy importante, el que presentan hace unos días y lo ponen sobre la mesa, ¿no? Está el tema del presupuesto, principalmente en el rubro de seguridad. Y Futuro hace un pronunciamiento importante. De eso nos vienes a platicar el día de hoy, Lucía, porque además pues llamó mucho la atención que los diputados aprobaron un presupuesto prácticamente a quemarropa, de último momento, en donde hicieron un llamado de emergencia, como dice la canción de Daddy Yankee, y los convocaron para aprobar, y quienes pudieran estar y quienes no, pues ni modo. Así lo sacaron fast track. ¿Cómo te pareció este tema? A ver, definitivamente fue atípico porque normalmente los presupuestos justo se andan aprobando casi a la rayita de lo que marca la ley. Y hoy, a diferencia de otras legislaturas, pues fue de manera muy anticipada, el 22 de noviembre, y esto obedecía particularmente a no querer que la ciudadanía, que las personas expertas en las materias, en las diferentes materias que abarca el presupuesto, pues entraran al análisis justo de a dónde se va el dinero, ¿no? Entonces, también hay que recordar que pues traen, digamos, por ahí un sesgo en el sentido de que el Poder Ejecutivo Estatal pues hizo una presión fuerte al Poder Legislativo, y que además recordemos que tienen mayoría de ese partido de MC. Entonces, creo que no hubo la oportunidad de hacer un análisis preciso, sobre todo en las materias en las que más nos duelen y más nos laceran socialmente hablando, particularmente lo que es la seguridad. El principal problema que identifica la ciudadanía que más le preocupa es justo la seguridad, y en Jalisco, por supuesto que traemos una crisis severa en materia de feminicidios, en materia de personas desaparecidas, en materia de violencia, de homicidios dolosos. Recordemos que estamos entre los primeros lugares de una entidad en donde se cometen este tipo de delitos, y dentro de las 5 entidades que se consideran mayormente peligrosas. Entonces, no es menor el tema, y por eso es que el día de ayer se realizó una rueda de prensa justo en el Congreso del Estado, en donde la diputada Susana Rosa pues hace un pronunciamiento de cómo están las condiciones en materia de seguridad y cuál es la propuesta. Solamente por darte algunos datos, hay que decir que desde el 2017 en México mueren asesinadas en promedio 100 personas al día. O sea, 100 personas al día ya no las tenemos hoy con nosotros. Y también hay que decir, es tremendo, tremendo, así es. Y también hay que decir que no lo dice Futuro, lo dicen los instrumentos que miden en materia de seguridad. Justo lo que le llaman ENVIPE, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que la realiza el INEGI. Bueno, ahí se ve reflejado que el 61.2% de los mexicanos considera lo que te comentaba, ¿no? Que la inseguridad es el principal problema en el país. Y lo peor es que en el caso de Jalisco, de acuerdo con los datos de esta misma encuesta, 79% de las y los jaliscienses perciben como inseguro al Estado, y el 3% más que el año pasado. Es decir, la ciudadanía dice, mi Estado no es seguro para vivir, ¿no? Sí, yo no me siento seguro de ir al banco, ¿no? Exacto. A sacar al cajero automático. Yo no me siento segura de andar en las calles de mi ciudad, porque hay una percepción ciudadana de inseguridad Claro.
que está tremenda y aunque las autoridades digan y hagan sus cruces de información, porque muchas veces pues hacen eso y comparan con el año de no sé qué o del 2018 o de tal fecha y tal periodo, hubo una reducción, Claro. pero entonces esas comparativas como que no nos cuadran mucho. Claro, en ese sentido totalmente de acuerdo, coincido, pero además porque recordemos también algo importante que es necesario que sepan las personas, es que las cifras oficiales, los datos que se toman por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo dotan los propios estados. No sé si soy clara en este sentido, es decir, Jalisco es quien sube los datos y entonces, pues ahí hay un tema importante, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en materia de feminicidios, aunque todos inician investigándose como feminicidios, durante el transcurso de la investigación, pues es muy sencillo mandarlo por ejemplo, homicidio doloso o parricidio. Entonces, es decir, ya no se cuenta como feminicidio. Por eso luego las cifras no concuerdan con las oficiales frente a las que tienen, por ejemplo, las colectivas, ¿no? Y es lo que tú dices, la percepción de inseguridad es sumamente complicada. Y fíjate que en este sentido hay que decir que, por ejemplo, a nivel nacional también no nos han tratado bien a Jalisco en el tema presupuestal. Ajá. Recordemos que hace poco se eliminó algo que se llamaba Fortasec Sí, en el que 2021. eran todos estos recursos para los municipios y que ayudaban mucho a Exacto. fortalecer Lo, en cada municipio. Lo tienes muy claro, así es. Su objetivo justo era la profesionalización, la certificación, equipamiento para las y los policías. Entonces, a nivel federal deciden eliminarlo. Eso afecta totalmente a las policías municipales que recibían un recurso que les apoyaba no solo a tener más policías, sino tener mayor equipamiento. Eso por decir algo, ¿no? Pero en el caso de uno que sí existe, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es el FASP, en este hay que decir que en el 2023 Jalisco va a pasar de tener en el 2022 328 millones de pesos, pero en el 2023 tendrá 344. Y entonces ahorita me podría decir las personas, no, pero sí subió. ¿Pero qué creen? Tan solo subió 16 millones de pesos, a pesar de que, como sabemos, ha habido eventos de alto impacto de inseguridad en Jalisco, ¿no? Como los que hemos vivido en la zona real o en las zonas limítrofes con otros estados. Entonces, 16 millones de pesos no representan nada para Jalisco y es lo único que le está dando la federación. Y en ese mismo sentido, hay que decir que el presupuesto de egresos del 2023 solamente a nivel federal se asignan 1,000 millones de pesos al fortalecimiento de las policías. Y podríamos otra vez decir, oye, pero son 1,000 millones de pesos. Pues, ¿qué creen? Como somos tantos municipios en el país, aproximadamente solo tocará por municipio 400,000 pesos. Que eso, tú lo sabes, en materia de seguridad no representa nada, o sea, no es significativo. Entonces, en conclusión, digamos que por lo menos a nivel nacional se destinan pocos recursos en comparación, por ejemplo, con otros países. Se aportan pocos recursos tanto a los estados como a los municipios y la inversión, pues simple y sencillamente no está destinada al desarrollo de las policías. Hoy lo importante es que las policías municipales se fortalezcan. ¿Por qué? Porque son el primer contacto con la ciudadanía. Yo no le llamo a un policía estatal para que vengan a atenderme un servicio de que me están robando mi casa. A quien yo contacto... Ni lo atendería, tampoco. Porque no es su competencia, ¿no? Exacto. Y además porque la policía estatal en el caso de Jalisco sobre todo apoya al interior del estado. Recordemos que también las condiciones de cada municipio con materia de seguridad pues son diferentes a las de zona metropolitana. Imaginémonos un municipio en la zona norte en donde solo tiene 2 policías. Simple y sencillamente. Hay municipios que tienen 2, 3 policías. Claro, y dices, no a ver, tienen ¿cómo la van capacidad de reacción Claro. frente a eventos que se puedan llevar a cabo frente a la delincuencia organizada, ¿no? A diferencia de la zona metropolitana, en donde tenemos la policía de Zapopan, la de Guadalajara, es decir, un estado de fuerza que pudiera en su momento tener una capacidad de respuesta, pero que también hay que decirlo, y lo ha visto las personas, ¿no? Cuando hay un evento de alto impacto, pues simple y sencillamente no hay detenidos, no llegaron a prevenir, no hay recorridos de vigilancia en algunas colonias, porque no se tiene patrullas, porque no hay elementos. Hay que decir también que a nivel internacional nos ponen un estándar de 1.4 policías por cada 100,000 habitantes, ¿no?
En el caso de Jalisco tenemos el 0.7% de policías, es decir, no llegamos ni siquiera al estándar internacional. Y también hay que decirlo, esto obedece a que no hay incentivos para ser policías, ¿no? Sí, nadie quiere ser policía allá. No, por supuesto que no, porque Porque además... no hay ni equipo, ni el presupuesto, o sea, el sueldo no es suficiente. Exacto. Y las condiciones Tampoco laborales son buenas, tampoco. no. Entonces no hay sueldos competitivos, además, pues simple y sencillamente no hay los incentivos, porque cuando tú platicas con un policía, dices, yo salgo a servicio, pero yo no sé si regrese a mi casa el día de mañana. Y tienen toda la razón, ¿no? Y además porque no hay una seguridad social para ellos ni para sus familias. Ellos mueren y lo único a lo que pueden acceder en algunos casos, pues es al seguro de vida, pero con eso no se mantiene su familia. Entonces, hoy no hay las condiciones para que propicie, ¿no? Es decir, no hay una profesionalización como sí lo existe en otros países para que las personas se animen a ser policías, ¿no? No, y quién quiere trabajar para morirse, ¿no? O sea, Claro, y además creo que los hay una... horarios son sumamente extremos, ¿no? Horarios de 24 por 24, 12 por 24, es decir, cuando nosotros nos preguntamos, ay, mira, ese policía está gordo, ¿no? Pues sí hay que preguntarnos por qué está en esas condiciones, ¿no? Porque no tiene una dieta, no la puede tener, come donde puede, tiene horarios sumamente extremos, además de acuartelamientos, además de arrestos y además de todas las condiciones que tienen. Entonces, en materia de seguridad, hoy urge que desde el Estado, particularmente desde Futuro, lo que propone es que exista un cambio de modelo de policías. Lo que particularmente se buscó ayer con esta rueda de prensa y con todo este diagnóstico que se presentó, esencialmente es que se ponga un candado. Hay que decir que en Jalisco, aunque salieron y dijeron que había incrementado el presupuesto 5.5%, la verdad es que eso no es cierto en términos reales. Al contrario, se disminuyó, ¿no? Cuando se hace un análisis de todos los programas que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública, solamente 3 de ellos se fortalecieron presupuestalmente hablando. Entonces, esto de que se ha incrementado el presupuesto en materia de seguridad pública en el Estado, pues la verdad es que es una mentira cuando ya se entra a un análisis mucho más profundo. ¿Qué se propone entonces? Es crear un candado en la ley. Hay que entrar a realizar una reforma a la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entre otras leyes, para decir, a ver, el presupuesto de cada año nunca puede ser menor al del año pasado, ¿no? Pero Claro. además de eso, se tiene que considerar la inflación. Entonces hay que poner candaditos para que esto no vuelva a suceder, que nos vengan y nos mientan y nos digan que hay más presupuesto en materia de seguridad, cuando en términos reales no es así, y que entonces la ley no les permita ni al Poder Ejecutivo, pero tampoco a las y los diputados de la siguiente legislatura, reducir el presupuesto en materia de seguridad. Y también para entenderlo muy claro y que todos entendamos esta parte, decían, si ponemos un billete de 100 pesos, solamente 6 pesos se irían destinados a la seguridad. Así es. Y sabemos que hay más rubros, sabemos que se tienen que atender también otras cosas y no solo la seguridad, pero 6 pesos o 6% me parece algo mínimo para la urgencia y para las necesidades que hay en la materia, porque además, insisto, es uno de los temas que más aqueja a todos los ciudadanos. Y yo creo que si nosotros nos sintiéramos seguros, si supiéramos que no hay o que se han reducido los delitos, si realmente viéramos que pues ya no hay estos homicidios, que no, las mujeres pueden estar seguras también, pues nos sentiríamos mucho más tranquilos que incluso que hubiera, no sé, cualquier otra cosa. Claro, tan es así que lo decíamos y tú lo tienes muy claro, ¿no? Al inicio, a ver, a las personas, claro que les preocupa el empleo, claro que les preocupa la salud, claro que les preocupa la educación, pero encima de todas estas problemáticas, el primer problema que le aqueja y que le duele a la ciudadanía es precisamente la seguridad, precisamente por los índices delincuenciales en los que se vive Jalisco y el resto de México, porque también hay que decirlo, hay condiciones que han sido propicias pues para que exista, por ejemplo, se haya fortalecido la delincuencia organizada en el Estado, ¿no? Sin más, ayer que hablábamos sobre esta propuesta, pues se dieron eventos importantes en la zona limítrofe con Zacatecas, pero lo mismo ha pasado en la zona limítrofe con Michoacán y también con Guanajuato y también con Colima. Entonces, el argumento es que se blindan, ¿no? Entre Estado y Estado. Pero esto no es suficiente porque no solamente es blindar la zona limítrofe, sino proporcionar la seguridad y
la certidumbre esa de la que tú hablas a mujeres, a la niñez, a la juventud y a los hombres, ¿no? Sin la seguridad, pues simple y sencillamente, aunque tengamos un buen empleo, aunque tengamos un buen sistema de salud y aunque tengamos todo lo mejor de calidad en materia de servicios, si no tenemos seguridad, simple y sencillamente no los vamos a gozar, no los vamos a disfrutar, porque justo eso, nos vivimos en un estado de inseguridad. Un estado de inseguridad, un estado de miedo constante. Por Y supuesto. eso es terrible, es lamentable porque también pues queremos nuestra paz Claro. y vivir en un lugar donde podamos estar tranquilamente, ¿no? Y Claro. en sociedad. Y bien, Lucía, ¿cómo van a impulsar esto que me comentas Claro. desde futuro en el Congreso y qué tantas posibilidades ves que pueda ir avanzando? Tienen tienen una diputada de futuro, Susana de la Rosa, que además, bueno, también presentó y estuvo ahí en esta rueda de prensa que dieron desde futuro, pero ¿le va a alcanzar o qué? ¿O cómo van a ayudarla también? Sí, mira, precisamente lo que ella comentaba es que, a ver, es un tema que a todos nos debe de interesar, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos las condiciones? Pues tendrían que ser las más favorables, ¿no? En materia de cabildeo. Cuando hablamos de cabildeo, hablamos de poner sobre la mesa esta propuesta que tiene la diputada Susana La Rosa frente al resto de diputadas y diputados. Entonces, nadie tendría, digamos, desde acá lo vemos desde futuro, nadie tendría por qué decir no Oponerse. a un tema tan importante como es la seguridad. Es tan simple como decir, la materia que más nos interesa es la materia a la que más le tenemos que apostar en el sentido presupuestario, ¿no? Y seguridad pública hoy no es la prioridad, por lo menos en el presupuesto que se aprobó del 2023. Más o menos están en seguridad en la cuarta prioridad. Por encima de ello está obra pública, comunicación, por ejemplo, ¿no? Y otros rubros, pero es hasta el cuarto, quinto lugar en el que se encuentra seguridad. Entonces, las condiciones tienen que estar dadas en el Congreso. Nadie podría decir no a proporcionar y ni siquiera estamos hablando de mayor presupuesto, lo que estamos hablando es que no se disminuya en relación con el anterior y que tenga una relación con la inflación que se tiene, exacto. Y entonces, en ese sentido, lo que ella comentaba, ¿no? Y hacia dónde va la iniciativa es justo poner freno a los recortes en materia de seguridad, que lo que se vaya a incrementar sea un incremento real y no ficcioso, no simulado, ¿no? Y que además, a ver, este presupuesto para este 2023 pues ya no cambia, ya quedó aprobado, ya va a ser así. Exacto. Pero difícilmente las condiciones de seguridad van a cambiar. Incluso pueden agudizarse. Sí. Exactamente, yo creo que la tendencia puede ser que lamentablemente pues sigan peor las cosas, entonces mejor poner ahí ese freno y también poner el ojo para que en los siguientes años pues sí tengan un proyecto de presupuesto. Por lo menos a partir del 2024 y a partir de ahí el resto de los presupuestos, ¿no? Y entonces justo lo que se decía era que el monto presupuestado a las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia que están directamente vinculadas, pues nunca pueda ser menor al del año anterior, por lo menos que se mantenga estable y sin disminuciones. Para allá va dirigida la propuesta. Sí, que no vayamos para atrás como el cangrejo. Exactamente, y que además no digamos se incrementó, insisto, que cuando se hace un análisis de manera más profunda, que eso fue lo que no se permitió con un presupuesto aprobado en esas fechas, ¿no? En el 22 de noviembre, pues justo acontece eso, pero haciendo el análisis no es que vayamos tarde, al contrario, yo creo que más bien aprendimos de cómo se maneja este Congreso y a partir de eso, el siguiente año la propuesta es esta y además no nos van a ganar en el tema. Bien, pues muy interesante y esto que proponen y que ojalá que pueda ir avanzando. Ya, pues el presupuesto, insisto, ya está y por ahí dicen que los diputados pues tenían prisa también por irse a ver el fútbol. Por irse al Mundial. Porque hay Mundial. O porque traían línea. Son dos hipótesis. Una, que traían línea. Otro tema era el conflicto con la Universidad de Guadalajara. Y otro más es que ya querían irse a ver los partidos del fútbol. Sí, que por ahí dicen que algunos se viajaron. Nada más que no lo hicieron, exacto, no lo hicieron público, no lo hicieron patente, pero hubo ausencias importantes en el Congreso.
Bueno, y está este tema, por supuesto, importante y que además es tu rubro porque tienes estudios en la materia de seguridad pública y ahora como pues coordinadora del tema de seguridad en este partido político. Pero, ¿qué más ves desde el partido? ¿Qué otras funciones tienes ahí? ¿Qué es lo que viene para el próximo 2023, Pues hay Lucía? temas y rubros pendientes que directamente se vinculan otra vez en materia de seguridad. A ver, traemos un pendiente con el tema de las mujeres, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres va a ser un tema que en el 2023 tenemos que poner los ojos encima. Otro tema más es el de personas desaparecidas. Por supuesto que ahí hay un rubro importante, hay una deuda con las víctimas de estos delitos. Siguen las historias Siguen las todos los historias, días. lamentablemente, ¿no? Y esta revictimización que se ha realizado por parte de las autoridades frente a criminalizar a las personas que han desaparecido, esta falta de atención y de seguimiento, ¿no? Incluso de las madres buscadoras de decirles, no busquen porque nos alteran la escena del crimen, por ejemplo, ¿no? Lo que ellas quieren es encontrar a su ser querido. No les importa, y ellas los han dicho, ¿no? Pues si hay protocolos o si ni siquiera ya ahora en este momento es tan lamentable que ni siquiera estén buscando justicia. Lo que están buscando es a su ser querido. Entonces, hay rubros importantes, por supuesto, el tema de educación y de salud también va a ser algo importante para el siguiente año. Se acerca ya el periodo electoral. Entonces también ahí hay que tener ojos encima Sí. de las y los actores políticos para que no rebasen la ley, ¿no? Que ese es un rubro importante. Y luego empiezan a desentenderse también de todos los temas porque están ya más preocupados claro. en hacer campaña. A ver, el tema, por ejemplo, particularmente legislativo, si bien nos va la ciudadanía, dura 2 años, porque en el siguiente ya están pensando o en irse a nivel federal o candidatearse para un tema municipal o empezar a ayudar a quien tengan que ayudar en el tema electoral en su partido, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía sí tenemos que estar muy, muy atentas, sí exigir que cumplan hasta el último momento con la función que se les encomendó y que además frente a eso haya una transparencia, una rendición de cuentas y una fiscalización de todo el recurso público, que también ese va a ser un rubro importante. ¿A dónde se destina? Y que no haya la posibilidad ni el vacío de que se vaya a actos anticipados de campaña, precampañas o incluso ya campañas como tal. Bien, Lucía Almaraz, ella es doctora en Derecho, tiene maestría en Seguridad Pública, es experta en el control de la corrupción porque también ha tenido puestos que tienen que ver con el combate a la corrupción. Es académica también, se describe como feminista. En construcción. Sí. Muy bien, feminista en construcción y analista política porque además te hemos visto en diferentes espacios haciendo estos análisis tan interesantes. Te vamos a invitar más seguido aquí en Por Bunker. favor. Para que vengas a ilustrarnos. No, con todo gusto. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues ahora como coordinadora de esta parte de seguridad y viendo todo el tema jurídico en futuro. Muchas actividades, Lucía, muchas cosas que haces y realizas todos los días, pero bueno, aquí vemos en ti un ejemplo de que sí se puede ser mujer y hacer muchas cosas. Ay, qué amable. La verdad agradezco tus palabras. Gracias, Lucía, por habernos acompañado. Un placer. Gracias nuevamente a ustedes. Esto es Bunker Informativo. Yo soy Janet Vázquez.